En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de ver a nuestras personas y obras en unión con Él, por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón, y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba y filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Pues iniciamos este comentario al Evangelio del tercer domingo de la Pascua. Y he de confesaros que es uno de mis evangelios favoritos, no solamente del tiempo pascual o de las apariciones del Señor resucitado, sino uno de los evangelios favoritos de entre todos los pasajes que existen. Así que vamos a escuchar. Del Evangelio según San Juan. Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: «Me voy a pescar». Le contestaron ellos: «También nosotros vamos contigo». Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Les preguntó Jesús: «Muchachos, ¿no tenéis nada que comer?». Le contestaron: «No». Él les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron pues y no conseguían arrastrarla por la gran cantidad de peces. El discípulo, a quien Jesús amaba, dijo entonces a Pedro: «Es el Señor». Cuando Simón Pedro oyó «es el Señor», se vistió, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues sólo distaban de tierra unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, vieron preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Jesús les dijo: «Traed algunos de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo: «Venid y comed». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres tú?», pues sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús, tomó el pan y se lo dio, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Respondió él: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Volvió a preguntarle por segunda vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Respondió él: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Le dijo Jesús: «Apacienta mis ovejas». Insistió por tercera vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: «¿Me quieres?». Y le dijo: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero». Le dijo Jesús: «Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, que cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras». Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme». Bueno, es uno de mis evangelios favoritos, tanto por la primera parte, que es esa aparición en el lago de Tiberíades, como esa segunda parte, que es ese diálogo precioso con Pedro, esa triple pregunta y esa triple respuesta de Pedro.
pero vamos a intentar desmenuzar poco a poco este pasaje extenso y profundo a la vez. Después de esto, son las primeras palabras que nos pone el Evangelio. Después de esto después de tantas apariciones que el Señor había hecho, vuelve a suceder otra aparición del Señor. En concreto, a una serie de apóstoles junto con 2 discípulos cuyo nombre en principio no conocemos. ¿Qué es lo que hay en el corazón de estos apóstoles? Hay alegría porque se han encontrado con el Señor resucitado, yo diría cierta alegría, al menos alegría iniciada, pero hay como una gran expectativa ante la misión que se les va a encomendar. Hay como una incertidumbre incluso porque no saben qué es lo que va a ser de sus vidas. Durante los 3 años precedentes han estado acompañando al Señor allí donde Él ha ido. Y ahora el Señor les está pidiendo establecer con Él una relación distinta. Si recordáis, en la aparición a María Magdalena, cuando María le va a tocar, le está diciendo el Señor, no me toques que todavía no he subido al Padre. De hecho, es muy significativo ese no me toques, que muchos lo ponen en relación con la Eucaristía, porque la Eucaristía no es una presencia física para que nosotros aumentemos la sensibilidad, sino que es una presencia física del Señor que nos llama a vivir desde la fe. Esto es muy importante porque hoy en día yo creo que en esto a veces como que lo olvidamos y parece que la Eucaristía tiene que sensibilizarse y está bien, pero no podemos olvidar que la Eucaristía es un milagro que el Señor nos concede cada día, pero para que aumente en nosotros la fe, no la sensibilidad. O sea que cuidado con esto. Por tanto, hay que establecer una nueva relación con el Señor y por tanto el Señor le va a encomendar una misión totalmente nueva, porque hasta ahora han estado con Él, pero ahora el Señor los va a ir enviando a los confines de la tierra. Y como ellos no saben qué es lo que tienen que hacer, os digo, están alegres en parte, pero también están como tristes porque también han recibido al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hacen? Pues llega Pedro y dice, me voy a pescar. Pedro, que ya está siendo un poco como el cabecilla de la iglesia naciente, dice, yo me voy a lo de antes. ¿Y qué hacen todos los apóstoles que no tienen ni idea? Seguir a Pedro allí donde va. Esto típico que nos decían las madres cuando éramos niños, que si fulanito se tira por un puente, tú también te tiras. Pues los apóstoles también se tiran por el puente. Este evangelio, recordéis que ya esta semana pasada lo estuvimos comentando brevemente. Pues van a pescar, van a lo de antes. Y esta es la tentación continua. Cuando el Señor nos presenta una misión delante, nos presenta un campo, a veces el peligro que tenemos es vivir anclados en el pasado, vivir anclados en la misión anterior. Y no, pues tener confianza y no mirar hacia atrás. Antes os he citado el Evangelio de María Magdalena, pero ahora os cito otro distinto. ¿Recordáis cuando el Señor va diciendo a los que va llamando si uno coge el arado y mira atrás, no es digno de mí, no es digno del reino de los cielos? Y es lo que les pasa a los apóstoles, que tienen miedo a mirar hacia adelante, tienen miedo a seguir caminando. Es la tentación de todo cristiano, la tentación es la de quedarse cómodos en la posición inicial, quedarse cómodos y no seguir hacia donde el Señor nos está llamando. Pues aventurarnos, porque vivir la relación con el Señor es vivir una auténtica aventura. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Digo que es un evangelio muy bonito porque el Señor recapitula aquí todo lo que Él ha hecho y ha dicho con los apóstoles. ¿Por qué? Porque con un gesto muy sencillo les va a recordar la pesca milagrosa, aquella pesca en la cual Pedro le dijo, Señor, no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes. En aquel día, en aquel momento, en ese milagro, han estado pescando, vuelven por la mañana, vuelven de madrugada, se encuentran con el Señor se sube a la barca y ya de día tiene lugar ese milagro. Aquí es algo distinto porque ellos directamente se han ido a pescar, no han pescado nada y el Señor aparece desde lejos y les dice, echad las redes a la derecha, echad las redes al otro lado. Además que les preguntan, muchachos, ¿no tenéis nada que comer? Le contestaron, no. Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y la barca se llenó de peces. El fruto de la obediencia a lo que Dios quiere de nosotros. Querer lo que Dios quiere y hacer lo que Dios hace en nosotros. Muy bonito esto porque les da esperanzas a los apóstoles cuando ahora que se van a tener que enfrentar
pues a esa misión de llevar al Señor hasta los confines de la tierra, el Señor les está dando un fruto inmediato en un milagro muy concreto, para animarles en la evangelización, para animarles en la transmisión de la fe. Entonces, Juan, que es el discípulo amado, Juan, que entró en el sepulcro, vio y creyó, enseguida que ve esta acción del Señor, ve y cree, y le reconoce, es el Señor, es el Kyrios. Simón Pedro se nos cuenta que en cuanto oyó es el Señor, se vistió, pues estaba desnudo y se lanzó al mar. Mientras que Pedro se lanza al mar, los demás discípulos siguen recogiendo las redes. Es un gesto de cariño tremendo de Pedro hacia el Señor. ¿Por qué? Porque uno, cuando quiere entregarse al Señor, se entrega del todo. No busca entregarse cuando pasen los años o... les decía a los adolescentes de la parroquia, ayer les comentaba, cuando uno quiere tomarse la vida cristiana en serio, siempre existe la tentación de la pereza. Bueno, ya cuando uno es adolescente dice, bueno, ya cuando sea joven, ya me tomaré la vida en serio en la universidad. Cuando uno es universitario dice, bueno, ya cuando entre en la vida laboral, me tomaré la vida cristiana en serio. Cuando uno está en la vida laboral dice, bueno, ya si acaso cuando me case. Cuando uno se casa dice, bueno, ya cuando tengamos hijos, ya lo llevaremos a misa, viviremos la fe. Cuando uno tiene los hijos, empieza a decir, bueno, ya si acaso cuando los hijos se vayan de casa. Se van los hijos de casa y dice, bueno, cuando ya sea más mayor. Y cuando eres más mayor dices, ya estoy demasiado mayor para vivir la fe. Es la tentación continua de posponer el encuentro con el Señor y de posponer la relación seria con Dios. Simón Pedro, sin embargo, no. Ha descubierto al Señor y se lanza al mar. Y es lo que nosotros necesitamos, experimentar esta audacia y esta rapidez de respuesta a lo que el Señor nos pida. Los demás discípulos, continúa el Evangelio, vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues solo distaban de tierra unos 200 codos. Entonces se nos dice que había 153. Ya os comentaba la semana pasada que aunque ha habido muchos autores que han tratado de dar explicación a este número, 153, no ha habido como nada concluyente. Yo tampoco me atrevo a deciros nada porque tampoco lo he estudiado tanto. Pero, ¿con qué se encuentran los apóstoles? Con que el Señor tiene unas brasas con panes y con un pez. O sea, es muy bonito porque al final esto les hace recordar ese milagro también de la multiplicación de los panes y los peces. Un milagro en el cual hacían falta los 5 panes y los 2 peces para que el Señor produjera el milagro. Es, por decirlo así, un signo de que el Señor Jesucristo ha querido contar con la colaboración humana, una colaboración muy débil, muy pobre y a veces incluso infiel. Sin embargo, el Señor ha querido contar con nosotros, con cada uno de nosotros. Decía el Papa Pío XII que es un gran misterio que la salvación de muchos dependa de la santidad de unos pocos. Cuando el Señor obra ese milagro de la multiplicación de los panes y los peces, hay 5 panes y 2 peces, el número 7 que es el número de la plenitud. Pero hace falta que el Señor los junte y llegue a la bendición para que se produzca el milagro. Llegan los apóstoles a tierra en este evangelio y se encuentran con esas brasas, con el pan y con el pescado. Todo esto es hacer memoria agradecida del ministerio público del Señor y recordar que a partir de ahora el Señor los va a seguir acompañando. El Señor va a seguir obrando milagros, pero a través de ellos. Y no va a ser el Señor directamente el que obre esos milagros con sus manos ni con sus labios. Va a ser el Señor a través de los apóstoles el que produzca los milagros. Bueno, vemos cómo el Señor come porque la resurrección es la resurrección de la carne, no es la resurrección de un espíritu. Y viene la parte para mí más impresionante de todo el Evangelio. Tremendo, ¿no? El diálogo entre Jesús y Simón Pedro. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Para comprender este diálogo, os decía, es un texto, este evangelio largo y también muy profundo. Y lo vamos a ver ahora por qué. Recordáis que Pedro niega por 3 veces al Señor en la noche de la pasión. Y después vemos cómo Pedro llora amargamente dándose cuenta de su pecado.
En este momento, el Señor le pregunta por 3 veces, igual. ¿Qué está haciendo el Señor con Pedro? Hacer una labor de reparación de la ofensa cometida. A veces como que lo vemos esto como si no hubiera pasado nada. Sí ha pasado, Pedro ha ofendido al Señor. Sin embargo, el Señor quiere que repare esa ofensa. De ahí el sentido de la penitencia y de ahí el sentido de la reparación. Que te parece que pecamos y aquí como si no sucediera nada. Pero es como cuando uno clava un clavo en una puerta. Quitas el clavo y dices, bueno, ya está, no pasa nada. Bueno, has quitado el clavo, pero ha habido ahí un agujero que se ha quedado. O sea, que tienes que hacer algo para apañar esa puerta, tienes que repararla. Lo mismo es con el pecado y con el Señor. Tenemos que reparar la ofensa cometida. Entonces, por 3 veces pregunta, pero ahora está la clave en las preguntas que hace el Señor. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Primero establece la comparación, luego sin comparación, ¿me amas? Y finalmente, ¿me quieres? Porque Pedro en toda va a contestar así, te quiero y te quiero. El texto griego es más profundo porque Jesús está utilizando el verbo agapao, mientras que Pedro estará utilizando el verbo fileo. Agapao se refiere al amor que da la vida. El fileo, sin embargo, se refiere a un amor de amistad, un amor que busca el bien de la otra persona, pero que no le lleva a dar la vida por el otro. Por tanto, ¿qué está diciendo aquí en realidad el Señor? ¿Qué está contestando Pedro? Simón, hijo de Juan, ¿me amas con un amor hasta el extremo más que estos? Señor, tú sabes que te quiero con un amor de amistad. Pedro, ¿me amas con un amor hasta el extremo? Señor, tú sabes que te quiero con un amor de amistad. Pedro, ¿me quieres con un amor de amistad? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. El Señor se conforma con nuestro amor pobre y con nuestro amor débil, con el amor indigente que nosotros tenemos hacia Él. No me digas que no es bonito este diálogo entre Pedro y el Señor. Y ahora llegará pues la misión que le encomienda el Señor a Pedro. Apacienta mis ovejas, que se lo ha dicho por 3 veces. Y ahora continuará. En verdad te digo, que cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Ojalá que esta palabra se cumpla pues en todos los sacerdotes, que se cumpla en nosotros también. Dejarnos ceñir por el Señor y dejarnos llevar por Él allí donde Él quiera llevarnos. Y sobre todo esto, apacentar a las ovejas que el Señor nos encomiende. Esto lo hace el Señor en relación a Pedro, pero esto nos sirve a todos los que somos pastores de almas, que tenemos que cuidar de las ovejas que el Señor nos ha encomendado, no otras que quizás nos gustarían, otras más guapas o más apañadas, sino las ovejas que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y termina el evangelista diciendo, con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. San Juan, cuando escribe su evangelio, recordemos, ya Pedro ha sido martirizado en Roma. Dicho esto, añadió, sígueme, sígueme. Cuando en la película Quo Vadis, que es una película muy antigua para los jóvenes que estáis escuchando este evangelio, cuando Pedro y Jesús se encuentran, no solamente dice sígueme, sino que le dice el Señor a Pedro, acepta. Aceptar, seguir al Señor es aceptar la cruz, es aceptar el martirio, pero para llegar a la gloria, a la que el mismo Señor ha llegado por amor a nosotros y para que nosotros también la conquistemos. Pues bueno, hasta aquí este evangelio. Ha sido hoy el comentario un poquito largo, pero este pasaje lo merecía. Podría haberme enrollado más, pero si no, a lo mejor ya apagáis, si no, apagáis, paráis y os vais a otra cosa. Que paséis todos un feliz domingo y vamos a rezar todos juntos, como hemos hecho estos días, por este sacerdote de nuestra diócesis y de esta ciudad también de Toledo, Javier Salazar, que como sabéis está en estado crítico todavía, va en mejoría, pero bueno, pedimos por él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y por cierto, antes de concluir, aunque subo el Evangelio el sábado, muchos lo escucharéis el día 1 de mayo, que es el día de San José Obrero, pero también es el Día de la Madre. Así que rezar por nuestras madres,
y también pues agradecer a nuestra Madre del Cielo todo su cuidado y toda su protección. Ave María Purísima, sin pecado concebida.